Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con la última parte de este curso de geometría analítica. Bueno, vamos a ver lo que es la elipse. Entonces ya hemos estado hablando de lo que es la parábola y bueno, al principio vimos lo que es la circunferencia. Recuerda que el tema de circunferencia viene en el examen, al igual que parábola y elipse, ¿no? Entonces, bueno, pues la elipse es una de las cónicas más importantes. ¿Por qué? Porque está totalmente relacionada con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a empezar con la definición de la elipse. Y bueno, pues acuérdate que todos los problemas que ya involucran elipse, pues están involucrados ya todas las coordenadas del plano cartesiano y bueno, pues también hay ecuaciones de la recta involucradas, ¿no? O sea, están involucrados los temas anteriores, ¿no? Entonces, al igual que como en la parábola teníamos una directriz, pues ahora hay dos directrices, ¿no? Y tenemos toda esa parte. Entonces, fíjate, vamos a comenzar con la definición. Entonces, ¿cómo se define la elipse? Bueno, pues la elipse se define como el lugar geométrico de los puntos, ajá, que se describen en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular la ecuación de la elipse? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a fijar en todos los puntos que están, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, a los focos, haz de cuenta como si yo tuviera agarrar una regla y le hiciera dos hoyos con un taladro, ahí le pusiera dos tornillos y de ahí pusiera una liga, ¿no? Entonces haría correr la liga alrededor de los dos tornillos y formaría lo que es, se podría formar una circunferencia, pero la redondez que tiene la elipse se debe a que la distancia que hay de todos los puntos que están sobre ella, la suma, si yo calculo la suma, si yo hago la suma de esta distancia más esta distancia, esa distancia siempre va a valer dos veces A, ¿sí? De ahí parte la definición de elipse. Entonces, la suma de esas dos distancias siempre va a ser igual a una constante. Entonces, a esa constante le vamos a llamar dos veces A. ¿Qué quiere decir eso? Que en donde yo me pare en la elipse, si yo me paro de este lado, ajá, si yo me paro aquí, si yo me paro aquí, ajá, si yo calculo esta distancia más esta distancia, pues eso también va a valer dos veces A. Y lo mismo en la parte de abajo y donde yo esté parado, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la elipse? Bueno, pues tiene su centro, en este caso su centro es en el origen, ¿no? Es con centro en el origen. Y bueno, pues tiene sus vértices. Ajá. ¿Cuáles son los vértices de la parábola? Bueno, en este caso, pues los vértices van a depender de las coordenadas de A. Ajá. Entonces voy a tener los vértices que van a ser las coordenadas de A. Los focos van a depender de C. Digo, perdón, en este caso voy a tener los focos F1 y F2. Ahorita vamos a hablar de esto, pero sí, van a depender de C. Y voy a tener el eje mayor y el eje menor, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, V1 y V2 son los vértices, ajá, como puedes ubicarlos. Ajá. Luego tengo los focos que dependen del valor de C. Te decía que los vértices dependen de A. Ajá. Y los extremos del eje mayor y del eje menor. Entonces, ¿quién va a ser el eje mayor? Bueno, pues el eje mayor es la distancia del vértice 1 al vértice 2. Esa distancia vale dos veces A, ¿no? Porque yo estoy diciendo que cualquier punto donde yo tome, la distancia va a ser dos veces A. Entonces, la distancia del vértice 1 al vértice 2 es dos veces A. La distancia de F1 a F2 es dos veces C. Ajá. Y la distancia de B1 a B2 es dos veces B. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la distancia de B1 a B2
B de burro es el eje menor. Ajá. Entonces ahí está eje mayor, eje focal y eje menor. ¿Sale? Entonces no se te olvide que B1 y B2 son los extremos del eje menor, o sea, B de burro, y V1 y V2 son los extremos del eje mayor. Entonces, bueno, pues si nos fijamos en la elipse, para poder llegar a la ecuación de la elipse, que ahorita vamos a hablar de eso, pues se saca la distancia, ¿no? Partimos de esta parte, que la distancia de cualquier punto de la elipse o cualquier punto que se forme de la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2, esa distancia debe de valer 2 veces A, ¿no? Entonces de ahí va a salir la ecuación, la famosa ecuación, la ecuación de la elipse. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? A diferencia de la parábola, en la parábola solamente manejábamos un parámetro, que era el parámetro P. Ahora en la elipse ya manejamos 3 parámetros, ¿verdad? Se maneja el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Ajá, entonces como tengo esos 3 parámetros, ahora lo que voy a hacer entonces, pues fíjate, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo el teorema de Pitágoras? Fíjate, pues porque lo que yo puedo hacer es que yo puedo formar un triángulo rectángulo. Exactamente aquí a la mitad de la elipse, si yo calculo la distancia de aquí a acá, aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Ajá, entonces en ese triángulo rectángulo, la distancia del centro, que es el origen al foco, pues esto vale C. Esto sería C. La distancia, o sea, el cateto adyacente valdría C. ¿Cuánto valdría el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto vale B. ¿Por qué? Pues porque me están diciendo que la longitud del eje menor es 2 veces B. ¿Qué quiere decir? Pues que esta distancia vale B, esta distancia es menos B, ¿verdad? Ajá, si estás de acuerdo. Entonces, ¿y cuánto valdría la hipotenusa de este triángulo? Ah, bueno, pues la hipotenusa de ese triángulo, pues no es otra cosa que el valor de A. ¿Por qué A? Pues porque me están diciendo que la distancia que hay del punto fijo al foco 1 o al foco 2 es 2 veces A. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sí, que esta misma distancia también, ¿cuánto vale? Esta distancia vale A. ¿Sí lo ves? Porque A más A es 2 veces A, que es lo que me están dando acá. ¿Sale? Entonces, una vez que ya se formó ese triángulo, por el teorema de Pitágoras estarás de acuerdo que la hipotenusa, que es igual a A cuadrada, es igual a B cuadrada más C cuadrada. Ajá. Entonces, no se te olvide este triángulo que se forma, que no se te olvide el triángulo que se forma. Se forma un triángulo cuya hipotenusa vale A, cateto opuesto vale B y cateto adyacente vale C. Ajá, entonces A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Recuerda que la hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos, ¿verdad? Entonces A es mayor que B y A es mayor que C. Por lo tanto, si yo quiero despejar de esta igualdad, si yo quiero despejar el valor de B, B va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Y si quiero el valor de C, pues C va a ser igual a la raíz de A cuadrada menos B cuadrada. ¿Sale? Entonces ahí está dentro de la elipse el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Y bueno, pues la longitud del lado recto, LR, como puedes ver, la elipse tiene dos lados rectos, ¿verdad? L1R1 y L2R2. ¿Cuál sería la longitud de ese lado recto? Pues sería 2B cuadrada sobre A. Y bueno, está la excentricidad. La excentricidad de la elipse es C sobre A. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la excentricidad, acuérdate que el valor de C es el cateto adyacente y la hipotenusa es A. Entonces, si yo divido C entre A, estoy dividiendo, vuelvo a repetir, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, eso es una razón trigonométrica. Si tú te das cuenta,
eso es el coseno, ¿no? Entonces la excentricidad, pues no es otra cosa que una razón trigonométrica, porque es la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa, y eso es el coseno de un ángulo que se formaría aquí, ¿verdad? Pero bueno, entonces la excentricidad para la elipse siempre va a ser menor a 1. Ajá, no va a valer 1, tiene que ser menor que 1. ¿Sale? Bueno, entonces estamos hablando de las características, los puntos más notables en la elipse, y ahora vamos a pasar a un primer ejemplo. Fíjate. Dice el ejemplo, determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano cuyas sumas de distancias a los puntos fijos 0,3 y 0,-3 son siempre igual a 10 unidades, ¿no? Entonces, fíjate lo que me están diciendo ahí. Me están diciendo que, bueno, me están dando el valor de C porque me están dando el valor de los focos, ¿no? Entonces, si te das cuenta de entrada, C vale 3. Eso es una observación importante. También me están diciendo que la longitud vale 10 y acabamos de decir que esa longitud, que es una constante, ¿qué significa que valga 10? Pues que 10 es igual a 2 veces A, ¿no? Entonces, si 10 es igual a 2 veces A, entonces A vale 5. Entonces, fíjate cómo ya me están dando el valor de A y me están dando el valor de C porque me dicen que los focos son 0,3 y 0,-3. Y si ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de C, pues puedo calcular el valor de B. ¿Sí o no? Porque acabamos de decir que por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular B. ¿Sí o no? Ajá. Entonces buzo con esa parte porque aquí están haciendo todas las cuentas, pero fíjate ya cómo me dan los valores de A y de C. Entonces puedo calcular B. Eso es una observación importante. Pero bueno, vamos a empezar con cómo lo están haciendo. Fíjate, ¿qué es lo que están haciendo aquí en este ejemplo? Bueno, pues básicamente van a calcular la distancia por la fórmula de distancia entre dos puntos. Sea PXY un punto que cumple las condiciones dadas. Ajá. Y mediante la fórmula se calcula la distancia. Entonces, ¿qué están haciendo? Están calculando la distancia de un punto arbitrario X, Y. ¿A dónde están sacando esa distancia? Pues a los focos, ¿verdad? Primero sacan la distancia del punto P al foco 1, que sería X menos 0 al cuadrado, más Y menos 3 al cuadrado, ¿sí? Obviamente que X menos 0 al cuadrado es X cuadrada. Lo mismo hacen para el segundo foco. Menos por menos me da más, ¿no? Y suman esas distancias y la suma de esas distancias es igual a 10. Luego entonces, después de que hacen eso, una de las raíces, ajá, si tú te das cuenta, lo que hacen es la segunda raíz, esta que está sumando, la pasan del otro lado restando. ¿Sí lo ves? ¿Para qué hacen eso? Pues para dejar una sola raíz para que al elevar al cuadrado se cancele la raíz con el cuadrado. Obviamente hay que hacer mucha álgebra y muchas operaciones. Obviamente que, bueno, pues yo no te voy a preguntar una demostración en un examen, no te preocupes. Yo no te voy a pedir que hagas una demostración así en un examen, ¿no? Pero bueno, aquí hacen el desarrollo del binomio, desarrollan el binomio al cuadrado. Luego de desarrollar el binomio, vuelven a desarrollar otro binomio al cuadrado y luego simplifican, ¿no? Porque al momento de hacer desarrollos binomiales, fíjate cómo se cancelan cosas, ¿no? Desde aquí esta x cuadrada se va con esta x cuadrada, ¿no? Esta y cuadrada se va con esta y cuadrada, el 9 se va con el 9, ajá. Y bueno, entonces juntan la raíz, es toda esta raíz que está restando, junto con el 20 la pasan sumando, y bueno, este 6y que está restando lo pasan sumando del otro lado, por eso les queda 100 más 12y. Luego el 20, o sea, sacan quinta de todo, o sea, hacen todo lo que es el álgebra, toda la parte algebraica se hace de tal manera que llegan a la ecuación de la elipse, ¿no? Entonces sí, la verdad es, son muchas operaciones.
No voy a entrar en detalles en este momento porque se nos va el tiempo, pero sí, sí me gustaría ver cuál es la ecuación general de la elipse. Fíjate, entonces, después de haber hecho todas esas operaciones, después de hacer todas las operaciones que acabamos de ver, llegamos a esta ecuación, ¿no? Ahí está. Entonces, la elipse horizontal. ¿Cuál es la ecuación de la elipse horizontal? Bueno, pues la ecuación de la elipse horizontal es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esa es la ecuación de la elipse horizontal, cuyos vértices van a ser más menos a, 0, o sea, este sería el vértice a, 0, B1, y B sub 2 sería menos a, 0. Acuérdate que la distancia de B1 a B, del vértice 1 al vértice 2 es el eje mayor. Luego los focos serían más menos C, dependen de las coordenadas de C. Los extremos del eje menor son 0, más menos B. Y bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? La longitud del lado recto es 2b cuadrada entre a y su excentricidad c sobre a, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras, que no se te olvide que aquí se forma por el triángulo rectángulo, ¿verdad? En donde esto es a, esto es b y esto es c, ¿no? Por eso me queda a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Ajá. Entonces, quería mostrarte la ecuación de la elipse horizontal. Ahí está la ecuación, que después de toda la parte algebraica, ajá, se llega a esa ecuación. Esa sería la elipse horizontal. Y bueno, la elipse vertical, ¿qué es lo que cambia, no? Fíjate, en la elipse horizontal tengo x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esa es la elipse horizontal. Y en la elipse vertical, pues lo que cambian son los denominadores. Los denominadores en la elipse vertical, entonces cambian. Entonces, ahora en lugar de dividir x cuadrada sobre a cuadrada, ahora es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1, ¿no? Entonces, ahora en la elipse vertical, ahora los vértices serían 0, más menos a, porque está, o sea, entonces ahora el eje mayor, es vertical, ¿verdad? Anteriormente, en la elipse horizontal, el eje mayor era el eje horizontal, la distancia del vértice 1 al vértice 2, ¿verdad? Y el eje menor era vertical. Ahora es al revés, ahora se intercambian los papeles y el eje mayor es vertical y el eje menor es horizontal, ¿no? Entonces ahí están las coordenadas de los vértices. Las coordenadas de los focos serían 0, más menos c, porque es una elipse vertical. Los elementos del extremo del eje menor serían más menos b, 0. ¿Estarás de acuerdo? Ajá. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que ahora el eje menor está sobre el eje de las X. Ajá. Por eso son las coordenadas del extremo del eje menor. La longitud del lado recto no cambia. Esa es la misma, 2b cuadrada sobre a, y tampoco cambia la excentricidad. Entonces, lo único que cambia en la elipse vertical son los denominadores en la ecuación canónica. Cambian los vértices, los focos y los extremos del eje menor. Y obviamente, pues los vértices son los extremos del eje mayor, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el eje focal, ¿quién es el eje focal? Pues es el eje que va, es la distancia del foco 1 al foco 2. Muchas veces a ese le llaman eje focal, ¿sale? Y bueno, el teorema de Pitágoras, ese no cambia, ¿eh? Ese es el mismo para la elipse vertical. Es lo mismo para tanto para la elipse horizontal como para la elipse vertical. Ajá. Entonces, bueno, para terminar con esta primera parte de la elipse, quiero revisar este primer ejemplo.
que bueno, pues algo así vamos a preguntar, ¿no? En el examen, ¿no? No te compliques, solamente hay que identificar los elementos y bueno, alguno que otro juego geométrico. Entonces, determine los elementos y grafique la elipse cuya ecuación es 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 36 igual a 0. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues el 36 que está restando lo vas a pasar sumando del otro lado. Luego, como es 36, entonces voy a multiplicar toda la ecuación por un 36avo, o bien voy a dividir entre 36 toda la ecuación. Ajá. Entonces, al dividir o multiplicar por un 36avo toda la ecuación, me va a quedar que la ecuación canónica es x cuadrada cuartos más y cuadrada novenos igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 9 36avos es un cuarto y 4 36avos es un noveno por fracciones equivalentes, ¿verdad? Y entonces, al ver esto, estarás de acuerdo que, bueno, no lo mencioné. Ah, bueno, sí lo dije al principio de la clase, que siempre la hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos. Ajá. ¿Qué significa eso? Significa que en la hipotenusa habíamos dicho que el triángulo que se forma está aquí, ¿no? Habíamos dicho que este triángulo que se forma está acá y la hipotenusa es A. Entonces A siempre va a ser mayor que B y mayor que C. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre es mayor que sus catetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué menciono eso? Pues porque si me da la ecuación de la elipse en su forma canónica, que es x cuadrada entre 4 más y cuadrada sobre 9 igual a 1, pues entonces aquí, quién es mayor? ¿4 o 9? Pues 9. ¿Qué significa eso? Pues que 9 es igual a cuadrada, porque dijimos que a es la hipotenusa, es mayor que los catetos. ¿Le entendiste? Entonces 9 es el valor de a cuadrada. Por lo tanto, 9 es igual a cuadrada, 4 es igual a b cuadrada, porque a es mayor que b, lo cual significa que a vale 3 y b vale 2. Y entonces, como la a cuadrada está en el denominador del lado derecho, o sea, como está en la segunda suma, se trata de una elipse vertical. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Pues porque el número mayor en el denominador está en el segundo sumando. Habíamos dicho que es de la forma x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada, ¿verdad? Que es esta. Ajá. Entonces, ahí está. Es una elipse vertical. Y entonces, como ya tengo los valores de a y de b, bueno, pues por el teorema de Pitágoras, c va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, es decir, la raíz de 9 menos 4, por lo tanto, c vale raíz de 5. Entonces, una vez que yo ya tengo, o sea, lo primero que tengo que hacer para resolver un problema de elipse es poder encontrar los parámetros A, B y C. Como ya los encontré, pues ya acabé. ¿Por qué? Pues porque los vértices son, ¿quiénes serían los vértices? Pues serían 0,3 y 0, menos 3, porque A vale 3. Luego, C vale raíz de 5. Por lo tanto, ¿cuánto valen los focos? Pues los focos serían F1 sería 0, raíz de 5 y F sub 2 sería 0, menos raíz de 5. Los extremos del eje menor, ¿cuáles serían? Pues como B es igual a 2, entonces los vértices, los extremos del eje menor serían 2,0 para B1 y para B2 sería menos 2,0. La longitud del lado recto sería 2 por B al cuadrado, pero B vale 2 y A vale 3, por lo tanto 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces la longitud del lado recto, que es la distancia de L1 a R1 o la distancia de L2 a R2, valen 8 tercios. Esa sería la longitud del lado recto. La longitud del eje mayor sería 2 veces A, 2 por 3, 6. Fíjate cómo voy calculando ya el lado recto, la longitud del eje mayor, la longitud del eje focal, pues como C
vale raíz de 5. La longitud del eje focal sería 2 veces la raíz de 5. Y el valor de B de burro, B vale 2, 2 por 2, 4. La longitud del eje menor vale 4. Y la excentricidad es C sobre A. Como C es igual a raíz de 5 y A vale 3, la excentricidad, que no es otra cosa que el coseno del ángulo que se forma en el triángulo, es raíz de 5 sobre de 3. Ajá. Acuérdate que ese valor tiene que ser menor que 1. Esta es la excentricidad de la elipse. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como podrás darte cuenta, solamente hay que identificar los valores de A, B y C. No tiene mayor ciencia. Y bueno, hasta aquí mi intervención de la primera parte de elipse. Espero que me hayas entendido. Gracias.